Ahora vamos a extender nuestra implementación de las listas enlazadas haciendo que cada nodo no solo apunte al siguiente elemento de la lista, sino que también apunte al anterior. Esto no solo me va a permitir recorrer la lista en los dos sentidos, sino que también me va a abrir la puerta a implementaciones más eficientes. Vamos a empezar viendo cómo tenemos la implementación de las listas enlazadas simples hasta este momento. Yo tengo una sucesión de nodos en el cual cada nodo tiene un puntero al siguiente nodo de la lista, excepto el último que tiene null como sucesor. Y yo tengo un nodo fantasma y un atributo head que apunta a ese nodo fantasma. En el caso en que yo tenga la lista vacía, pues ese nodo fantasma sigue existiendo, pero ese nodo no tiene sucesor. Pues bien, el cambio que yo voy a hacer ahora es modificar la estructura de los nodos. ¿Vale? Ahora mismo, cada nodo va a tener dos punteros, uno al siguiente elemento de la lista enlazada y otro al anterior elemento de la lista enlazada. Fijaos aquí que en este caso el primer elemento de la lista enlazada, que es head, que es el nodo fantasma, no tiene predecesor, y el último elemento de la lista enlazada no va a tener sucesor, igual que antes. En el caso en que yo tenga una lista vacía, voy a tener un nodo fantasma, pero ese nodo fantasma no va a tener ni sucesor ni predecesor. En primer lugar, yo voy a tener que cambiar la estructura de los nodos. Eso significa que antes yo tenía dos atributos, que era value, el contenido del nodo, y next, que era un puntero al siguiente nodo dentro de la lista enlazada. Pues bien, ahora voy a tener un nuevo atributo que se llama pref, que apunta al nodo anterior dentro de esa lista enlazada. Pues bien, vamos a pasar a implementar todas estas ideas. Para ello vamos a crear una clase que se llama listLinkedDouble, que tiene pues sus constructores, su constructor de copia, su destructor y sus métodos para añadir y eliminar elementos al principio y al final de la lista. El resto de métodos que sirven para acceder a los elementos de la lista se implementan exactamente igual que en el caso de las listas enlazadas simples. Así que solo vamos a ver los constructores, destructores y los métodos que me añaden y eliminan elementos. En el caso del constructor voy a tener lo mismo de antes, es decir, voy a crear el nodo fantasma. La única diferencia es que también tengo que inicializar el atributo pref de ese nodo y ponerlo al puntero nulo. En el caso del destructor, al igual que antes, voy a llamar a un método auxiliar que se llama deleteList, que me libera la memoria ocupada por todos los nodos de la lista enlazada. Para eso recorre la lista enlazada y los va eliminando uno por uno. En el caso de la constructora de copia, pues también voy a hacer uso de una función auxiliar que se llama copyNodes. La diferencia es que esta función auxiliar ahora sí que va a cambiar. Esta es la implementación de la función copyNodes. De nuevo, he optado por una implementación recursiva, al igual que antes. Yo voy a empezar, en el caso del cual startNode, que es el nodo a partir del cual yo voy a empezar la copia de ese nodo y de los que le siguen. Para empezar va a hacer una llamada recursiva a copyNodes sobre startNode flecha next, que básicamente es el nodo que estoy señalando aquí, ¿vale? Eso me va a crear recursivamente una copia. Y el primer nodo de esa copia yo lo asigno a una variable llamada copyNext. Ahora tengo que copiar el primer nodo. Bueno, pues para eso yo creo un nuevo nodo que se llama result, cuyo valor es el valor que tenía el nodo original. El siguiente va a ser el nodo que me ha devuelto la llamada recursiva, es decir, copyNext, y cuyo predecesor pues va a ser null. Por otro lado, tengo que modificar copyNext para que apunte al elemento anterior, ¿vale? Para eso lo que hago aquí es copyNext flecha pref lo asigno a result para añadir este enlace que tenéis aquí. Pasamos a ver ahora el método que me añade un elemento al principio de la cadena. ¿Vale? En este caso, si yo quiero añadir un elemento, ese elemento lo tiene que añadir aquí, entre medias de estos dos, de head y de head flecha next. Vale, pues entonces lo primero que voy a hacer es crear un nuevo nodo con la información que yo quiero meter en la lista. El sucesor de ese nodo va a ser head flecha next y el predecesor de ese nodo va a ser head. Vale, ahora tengo que modificar tanto head como head flecha next para que apunten al nuevo nodo que yo he creado. Empiezo con head flecha next. Lo que hago es modifico el atributo pref de head flecha next para que apunte al nuevo nodo que yo he creado. Con esto pues ya tengo esta nueva conexión. Y tengo que modificar también el atributo next de head para que apunte al nuevo nodo que yo he creado, ¿vale? Con esto lo que tengo es una lista enlazada con el nuevo elemento que yo he creado. Para eliminar un elemento al principio de la cadena, lo primero que voy a hacer es identificar el elemento que yo quiero eliminar. Ese elemento es head flecha next y lo voy a guardar en una variable que se llame target.
Ahora tengo que enlazar head con el sucesor de target, que es target flecha next. Por tanto, con esta asignación de aquí, lo que estoy haciendo es que head.next sea target flecha next. Y también tengo que hacer la conexión contraria. Target flecha next tiene que apuntar a la cabeza de la lista. Es decir, tengo que modificar el atributo pref de target flecha next para que apunte a head. Y ya una vez que he hecho todo eso, ya puedo borrar el nodo target. ¿Vale? De este modo, pues me queda una lista enlazada, sin el elemento que yo quería eliminar. La operación para insertar al final de la cadena es bastante sencilla. Lo único que yo tengo que hacer es accedo al último nodo de la cadena. Para eso utilizo la función auxiliar lastNode que ya había implementado antes. Y ahora voy a crear el nuevo nodo que yo quiero insertar. Ese nuevo nodo tiene la información que yo he recibido como parámetro. Su sucesor va a ser el puntero nulo y su predecesor va a ser el nodo último de la cadena. Por último, tengo que actualizar el último nodo de la cadena para que apunte, para que su sucesor sea el nuevo nodo que yo he creado. Que eso es lo que estoy haciendo, la asignación lastFlechaNext es igual a newNode. Y ya está. Eliminar un elemento al final de la cadena también es relativamente fácil. De hecho, es más fácil que en la versión que teníamos antes de las listas enlazadas simples. En primer lugar, accedo al último nodo de la lista enlazada. Ese es el nodo que yo voy a eliminar. Pero antes de eliminarlo, tengo que acceder a su predecesor y actualizar el atributo next del predecesor a null. ¿Vale? Con esto ya queda actualizado a null y ya puedo borrar tranquilamente el nodo last. Bueno, pues aquí tenéis los costes de cada una de las operaciones que hemos implementado antes y su comparación con las listas enlazadas simples. Si os fijáis detenidamente, veis que los costes asintóticos son exactamente los mismos. Lo cual, claro, no os he dicho yo que esto me abría la puerta a implementaciones más eficientes. Sí, es cierto, no os he engañado. El problema es que me falta un ingrediente adicional que todavía no hemos presentado y es el que vamos a presentar en el siguiente vídeo.